Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech, como siempre, conociendo a los protagonistas del ecosistema FinTech nacional y latinoamericano, y no podíamos terminar esta temporada sin conversar con Gonzalo Kirber, que es nuestro invitado el día de hoy, CEO de Cumplo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muchas gracias por estar en Comunidad FinTech. Hola Juan Pablo, encantado, un placer. Oye, Cumplo financiamiento PYME en LATAM, más de 2.000 millones financiados, más de 5.000 pymes, más de 70.000 operaciones, un 0,7% de default. ¿Qué es esta locura, que este tremendo negocio de Cumplo? Cuéntanos un poquito, Gonzalo, ¿cómo comienza este imperio? No, primero Imperio no es, recién estamos partiendo, como tú dijiste, llevamos, no sé, hoy día ese número que sacaste, está en la página, tenemos un problema, no está actualizado, deben ser como 2.500 millones de dólares. Imagínate. Entonces, sí, es harto, pero ¿cómo parte esto? Esto parte de una necesidad básica, que es el fundador, el creador de Cumplo, que es Nico Shea, que es el mismo que creó Startup Chile, fue el fundador de la SECH, fue, bueno, un emprendedor serial, un tipo realmente brillante. Siempre hemos estado en el tema de cómo podemos mejorar el mundo en que vivimos. Y es divertido porque si uno ve estas series hoy día de Netflix o qué sé yo, de que hablan de los emprendimientos, cualquier cosa que quieran vender le ponen sí porque esto de verdad mejora el mundo. Pero de verdad Cumplo no es así. Entonces, cuando uno piensa en este continente, en Latinoamérica en el que estamos parados, es un continente fallido y si uno lo piensa así muy macroeconómicamente hablando, yo podría decir que tiene dos razones. Una es falta de educación y dos es falta de acceso al capital. Porque tener acceso al capital sin saber qué hacer con él no sirve. Y tener educación sin poder tener las herramientas para convertir la educación en cosas, en acciones, es muy difícil. Entonces Cumplo nace con la idea de mejorar el acceso al capital. Porque nosotros entendíamos que en la medida que hay mejor acceso al capital, esto funciona. Ahora Cumplo nace a fines del 2011, cuando la palabra fintech no existía. Y de hecho al principio fue bien duro, como te contaba antes del programa. Sale Nico Shea en la prensa diciendo que ahora Cumplo nace para financiar a las pymes de Chile y que puedan crecer y que nos prestemos plata directamente los chilenos de buen corazón, algo así dijo. Al día siguiente llegó la PDI a incautarnos los computadores porque el superintendente de bancos de la época creía que estábamos infringiendo la ley de bancos. Mira, Entonces fue bien loco, y eso fue súper loco, porque terminó como portada del Financial Times. No acá, allá arriba en Estados Unidos. El gobierno chileno quiere tomar preso a los emprendedores. Fue una locura. Una locura. Fue anterior a que existiera la palabra fintech, pero en el fondo Cumplo nace con ese propósito. Y con el tiempo primero, esa anécdota nos lleva a una cosa bien potente, que es construir una empresa desde la pureza legal. ¿En qué sentido desde la pureza legal? Nosotros estábamos súper conscientes que teníamos todos los ojos puestos arriba de nosotros, del regulador, del mercado, de la banca. Entonces nos preocupamos de hacer todo demasiado bien, lo que te hace más caro, más lento y todo lo que ello conlleva, y que gracias a eso muchos otros pudieron después hacer cosas de manera mucho más flexible. Pero al final del día, ¿de qué se trató Punto? Para avanzar. Dijimos, ok, el modelo... Antes que entremos ahí, Gonzalo, una de las grandes dificultades que tienen los emprendedores, pues llámese fintech o cualquier startup que esté partiendo, que esté buscando consolidar su negocio, tiene que ver con el Market Fit, que precisamente es uno de los secretos que tienen ustedes, que en el fondo dieron con un producto que efectivamente el mercado lo valora y funciona. ¿Cómo fue llegar ahí? Porque probablemente no fue, o sea, la idea primera era financiar las pymes, pero luego ¿cómo lo hacemos? En el fondo. No, nos costó 3 años. 3 años haciendo pura tontera, en castellano simple. No tontera, sino miles de pruebas y qué sé yo, hasta que llegamos al modelo. Lo que nunca cambiamos fue
el principio básico. Dado que Cumplo se construyó desde el propósito, de hecho es la primera empresa B financiera de América Latina, nosotros fuimos fundadores del sistema B en Chile, uno de nuestros cofundadores hoy día es presidenta, la Josefa Monge de Sistema B. Bueno, dijimos, ok, si nosotros queremos cambiar la manera de financiar a las pymes, tenemos que cambiar el modelo. Y nuestra gran innovación fue desconectar el modelo operacional del modelo financiero. Y lo voy a explicar en 2 segundos porque este es el Product Market Fit al final. Hoy día, cuando tú como pequeño emprendedor o mediano emprendedor quieres financiarte y vas a donde un financiador, normalmente tu único activo son tus facturas o tus ventas, y le dices, ok, ¿me puedes financiar? Y él te dice sí. ¿Y cuál es? La relación es totalmente contrapuesta, porque ¿cuándo gana el financiador? El financiador gana cuando él captura recursos para prestar al mínimo costo posible, en el caso de los bancos a veces eso es cero, cuando lo sacan de los depósitos de sus otros clientes, y prestarlo al máximo precio posible. Ese es el spread financiero. Entonces, un financiador maximiza su ganancia, 1, cuando su spread financiero es el máximo, y 2, cuando puede cobrarte más cosas. ¿Qué más cosas puede cobrarte un financiador? Costos de estructuración, fees, comisiones. Y en realidad el segundo ingreso mayor en el financiamiento PYME en Chile y Latinoamérica es la mora, el atraso en el pago del crédito. Y aquí se provoca una locura, porque, por ejemplo, Juan Pablo, tú vienes donde mí, yo soy un financiador, y me dices, te quiero plata, yo digo, ok, pero pásame tus facturas y yo las voy a cobrar por ti. Y mi incentivo como financiador tradicional es hacer una mala gestión de cobranza, porque si me atraso en cobrar, tú me pagas más. Entonces, ¿qué hizo Cumplo? Dijimos, desconectemos eso. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos un network, una red, donde nosotros cobramos por el flujo que pasa por ella. Es decir, a la pyme le cobro un porcentaje de lo que se financia a través de Cumplo y conectamos a los inversionistas, que son los que se llaman el ingreso financiero, la tasa de interés, y a ellos también les cobramos un porcentaje del flujo que pasa, independiente de la tasa. Entonces, ¿qué hace eso? El interés se lo lleva el inversionista y lo paga el solicitante. A mí me da lo mismo como Cumplo cuál es la tasa de interés. En realidad, ¿cuál es la única tasa de interés que a mí me sirve? Es aquella que hace que vengan muchos pymes a pedir dinero y vengan muchos inversionistas a prestar dinero. Y esa es la tasa de equilibrio por el riesgo. No es la máxima ni la mínima, es la justa. Entonces, al desconectar la tasa de interés de nuestro negocio, alineamos nuestros incentivos a las fuentes de fondos, inversionistas desde personas como tú o yo, hasta fondos de pensiones, fondos hedge fund ingleses, hoy día tenemos una diversidad de fondos operando, y por otro lado tenemos alineados los incentivos a la pyme. Y la segunda parte de esto es la mora. Entonces, nosotros dijimos, vamos a alinear nuestros incentivos también a eso, para que no haya mora. Y yo le cobro al inversionista cuando recupera su dinero. Por lo tanto, si el inversionista presta el dinero y el dinero no se cobra, yo no cobro. Además, si hay una mora, la tasa de interés de mora se la lleva el inversionista. Yo no gano nada. Y además tengo costos, porque si se está atrasando el crédito, yo tengo que entrar a hacer cosas distintas para que ese crédito se pague. Y eso es todo caro. Cuando tú hablas de una empresa de tecnología, cuando todo fluye de manera normal, el costo marginal es cero. Cuando todo no fluye de manera normal, empieza a incluir el costo. Entonces, en definitiva, el modelo que maximiza el ingreso de Cumplo es aquel que se le presta a la pyme a la tasa de interés justa y el inversionista recibe una tasa de interés justa y por otra parte que no hay mora en el sistema. Esa es la gran innovación de Cumplo, separar la parte operacional y de análisis crediticia del retorno financiero. Y con eso alineamos los incentivos y eso es lo que ha hecho que Cumplo sea tan exitoso. Maravilloso. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tasas justas? Porque eso siempre es como etéreo. ¿De qué estamos hablando en términos de pyme? Yo soy una pyme, necesito plata, voy donde Cumplo, ¿a qué tasa pues, me pueden financiar? Y por otro lado, soy inversionista, tengo plata, el depósito está competitivo, ¿qué tasas puedo ir a buscar? Sabes que la pregunta es excelente, porque primero si uno piensa en la banca en general es un modelo de créditos basado en activos. Entonces ya partiste mal si eres una pyme porque probablemente como el 99% de las pymes de Chile, tu familia no tiene patrimonio, entonces activos no tienes. Entonces primero en el banco ya si tus activos son nulos, las tasas se fueron al cielo.
Si además no vienes del colegio correcto y no tienes los amigos correctos, tus tasas se te multiplicaron 2 o 3 veces, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que el modelo de cumplos está basado en el flujo, en la venta, y además es de corto plazo. Entonces, ¿cuál es la tasa justa? Aquella que refleja exactamente el riesgo del activo o la garantía que tú estás poniendo para conseguir ese crédito. Te doy un ejemplo específico. Si tú vas, por ejemplo, si tú vienes a Cumplo y dices, ok, ¿sabes que yo quiero anticipar el pago de una factura que tengo con Walmart? Eso tiene un precio mucho más bajo que si tú mismo vienes y me dices, quiero anticipar el pago de una factura que tengo con el almacén de la esquina. ¿Por qué? Porque finalmente el riesgo que está asumiendo el inversionista, si es una factura real, y eso es parte del proceso operacional de Cumplo, es que Walmart pague o no pague, versus que en el segundo caso es que el almacén de la esquina pague o no pague. Por lo tanto, la gracia de Cumplo es que el precio no es a Juan Pablo, a la pyme, sino que es a cada solicitud de crédito de Juan Pablo en el mérito de esa solicitud en particular. Entonces, esa es la gracia, que con la tecnología nos permite ponerle un pricing a cada solicitud de crédito y no al solicitante per se. Ahora, te deben llegar empresas, porque claro, si hablamos de Walmart, sabemos de qué estamos hablando, si hablamos, o sea, de Copec, sabemos de qué estamos hablando, pero ¿qué pasa cuando yo me metí a la página y decía, una empresa que a lo mejor yo no conozco, es muy conocida, no tengo idea, que decía Ostiones de Chile, por ejemplo? Entonces, ¿cómo se pricea esa tasa? ¿Cómo llegamos a una tasa ahí? Mira, es súper fácil. Como dices tú, ponerle precio a Walmart es votado. Para eso no necesitamos una fintech. Entonces, al final del día, ¿dónde está el corazón de Cumplo? Es en lo que nosotros llamamos B con B. ¿A quién financia Cumplo? Cumplo financia a pequeñas y medianas empresas que ya tienen un modelo de negocios probado y que necesitan plata para crecer. Entonces, el modelo de Cumplo justamente se trata de pricear esas relaciones no conocidas. Y para eso está toda la experiencia. ¿Y en qué se convierte ese pricing? En que nuestro ADA, que es nuestro algoritmo de riesgo, le pone un score. Por lo tanto, finalmente, si yo te digo, Juan Pablo, tú te metiste a la página y este crédito de Juan con opciones Pedro tiene un score de 0,3, es más malo que si yo te digo, este otro crédito tiene un score de 0,5. Los scores van de 0 a 1, donde 1 es lo mejor, y de 0 no se publican, pero de 0,3 para arriba más o menos se publican. Entonces, a mayor score, menor el riesgo. Esa es la manera que tenemos de transmitir cuál es el riesgo de esa operación. Ahora, eso se ve reflejado en lo que aparece en la página como calificación, porque Correcto. aparece calificación 0,9 de 1, 0,75 de 1. Correcto. Eso no tiene que ver con las veces que ha pagado en Cumplo, no tiene que ver con una experiencia Cumplo en particular. Sí, por supuesto que tiene una gran influencia. Cuando tú estás analizando créditos de empresas pequeñas y medianas, tienes que ver varias cosas, 3 cosas en particular. Uno, si el que solicita el crédito es honesto. 2, que el producto o servicio que fabrica sea de buena calidad. Y 3, que se lo venda a clientes que tengan la capacidad y la disposición de pagarlo de vuelta. Si esas 3 cosas se dan y tú le prestas dinero de corto plazo para que venda más, la probabilidad que te pague es básicamente 1. Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene Cumplo? Que yo siempre digo, todo el mundo dice que su algoritmo de riesgo es el mejor, el más bacán, que tiene más... Bueno, todos tenemos acceso a la misma data pública. No todos tenemos acceso al historial. Cumplo es una empresa que lleva 11 años, que ha dado más de 400.000 créditos, que el algoritmo es más viejo, tiene más canas, tiene más bala, sabe más. Entonces, efectivamente, en la medida que tú operas más a través de Cumplo, Cumplo sabe mejor cómo tú eres y tu score de crédito puede ir subiendo o bajando. Todo depende cómo ha sido tu comportamiento también. No necesariamente el haber operado muchas veces, si lo hiciste todas mal, te vamos a echar. No te vamos a permitir pedir más crédito. Oye, y desde el punto de vista inversionista, lo que te decía yo, el depósito a plazo últimamente, o el último tiempo ha estado muy competitivo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de inversionista? ¿Cuánto esperaría o cuánto podría ganar un inversionista? Depende también de la operación, pero debe haber algún estándar, un promedio.
Sí, mira, al final del día, y nosotros nos sorprendemos a nosotros mismos que hoy día hablamos como con lenguaje del sistema financiero, siendo que ninguno de nosotros era financiero de origen, que al final del día, desde el punto de vista de los inversionistas, ¿qué oportunidad de inversión le estoy dando yo? Tanto a ti como persona natural como una AFP, pasando por todo entre medio. Le estoy dando la oportunidad de acceder a una clase de activos que son deuda privada para pequeña y mediana empresa en Latinoamérica, de manera diversificada y con volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que, claro, ¿cuál es el problema de prestarle una pyme en Latinoamérica? Es que el riesgo de una sola pyme puede ser muy alto. Si yo tengo toda mi plata prestada a una sola pyme. Pero cuando yo le puedo prestar a miles de pymes, de manera diversificada, un poquito a cada una, claro, va a haber alguna que no funcione, pero en total va a funcionar. El total va a funcionar. Entonces, finalmente, ¿cuál es el retorno que da esto? Y para hablar en tasa de manera normal. En un mundo pre-inflación, esto te rentaba lo que rentaba un depósito a plazo más 9% anual. Es decir, cuando los depósitos a plazo rentaban 3% al año, en Cumple un inversionista promedio se llevaba 12%. Hoy día, en los momentos de mayor inflación, esto rentó en torno a 5% más que un depósito a plazo. Cuando el depósito a plazo estaba en torno al 12-13% anual, esto estaba rentando entre 15, es decir, entre 16 y 19% anual. Hoy día los depósitos a plazo ya van a la baja, hoy día están en torno al 8% anual o un poquito menos. La plataforma está rentando en torno al 16% anual, promedio. Por lo tanto, en general tú tienes que pensar que así como promedio es lo que te rinde un depósito a plazo más 6%. Ese es muy atractivo. Está buenísimo. ¿Y cómo ha sido la evolución en estos 11 años de las dos puntas, tanto el mundo pyme como el mundo de inversionistas? Bueno, del mundo pyme ha sido fantástico porque en la medida que nosotros hemos crecido, hoy día tenemos la capacidad de realmente atender a nuestro segmento específico, que son pequeñas y medianas empresas B2B que tienen todo el día impuestos, leyes sociales, boletín comerciales, y nosotros no atendemos a clientes que no cumplen la ley y que necesitan plata para crecer. Por el lado de los inversionistas, ha sido súper interesante porque partimos con los Juan Pablo y los Gonzalo. Yo que tenía fe y le ponía 100 luquitas, y venía Juan Pablo y le ponía otras 100 luquitas. Después pasamos a gente que tenía más patrimonio, después entraron los family office, hoy día tenemos fondos de inversión. En Chile tenemos 2 fondos de inversión dedicados, uno con Moneda Asset Management, que es uno de los administradores de fondos más grandes de Chile, otra con Link Capital Partners, que son excelentes, que son fondos que manejan plata, que se transan en bolsa, que solo invierten a través de la plataforma. Y a través de esos fondos tenemos AFPs, compañías de seguro. Por lo tanto, hoy día va desde lo más sofisticado, hedge fund ingleses que están invirtiendo en nuestra plataforma en México. Es decir, tenemos desde lo más sofisticado y los Juan Pablo y los Gonzalo seguimos invirtiendo. Maravilloso. Hoy día tenemos más de 10.000 inversionistas retail. Es decir, retail me considero a mí y a ti, Sí, personas obvio. normales que creen en el futuro de las pymes de Latinoamérica, que invierten todos los días en nuestra plataforma. Oye, estamos con Gonzalo Kirber, CEO de Cumplo, conociendo mucho más este tremendo emprendimiento, así que nos vamos a la siguiente pausa y ya estamos de vuelta con Gonzalo. Divoxradio.com. Conversaciones de valor.